Hola Francisca, oye, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y el día de hoy para conversar de lo que es la autoestima dentro de un ciclo que nosotros tenemos pensado colocar al aire. Y como para empezar rápidamente, me gustaría preguntarte, en tu perspectiva y visión de profesional, ¿cómo definirías o cómo explicarías qué es la autoestima? La autoestima a mí me gusta tomar la definición que pone al final Nathaniel Brander, que es el especialista en este tema, en su libro Los seis pilares de la autoestima, que define la autoestima como una necesidad básica, ya que inherente a todo ser humano, y que es compuesta por la eficacia personal y el respeto a uno mismo. Específicamente, la eficacia personal referiría como a la confianza que tenemos nosotros en cómo funciona nuestra propia mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, ya, al final las capacidades que tenemos para aprender, para elegir y para tomar decisiones. Esa sería la eficacia personal. Y en cuanto a todo lo que es como el respeto a uno mismo, tiene que ver como con un sentido un poco más amplio del que generalmente hablamos. Conlleva tener una actitud positiva hacia el derecho de vivir, ser merecedores de ser feliz, poder reafirmar mi valía personal, de que yo realmente valgo algo, de que mis pensamientos son válidos, de que mis deseos y necesidades son válidas. Entonces, si nos damos cuenta, al final la autoestima sería la base de la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el resto. Tiene que ver con nuestra confianza en nuestras propias capacidades y lo más importante que a mí siempre destaco es como esta, este sentimiento de ser merecedores de amor, de confianza, de respeto, de que venimos al mundo siendo siempre dignos y merecedores de algo. Eso. Oye, perfecto Francisca, y cuéntanos cómo entiendes tú que se desarrolla la autoestima. La autoestima particularmente tiene, a ver, para mí la autoestima es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Creo que es algo que se va a seguir desarrollando siempre, mientras obviamente nos esforcemos en evolucionar en cuanto a este elemento. Pero tiene cuatro fuentes básicas, como de dónde surge, que generalmente en la infancia, ya, que son uno, las experiencias tempranas que tenemos generalmente con nuestros progenitores, em, con nuestro núcleo familiar más cercano. También tiene que ver con nuestras capacidades y habilidades que tengo. El ser capaces de identificar para qué cosas soy bueno, para qué cosas no soy tan bueno y que también las otras personas me identifiquen por algo. Que las otras personas también me digan, oye, hiciste esto súper bien, ¿ya? La tercera fuente sería el amor y el apoyo que me dan otros. ¿Ya? Y la cuarta sería el cómo nos valoramos nosotros mismos según el ideal que yo tengo de lo que quiero ser, ¿ya? Porque siempre tenemos un ideal de cómo queremos ser, y también el ideal que el resto tiene sobre mí, ¿ya? Porque al final el ideal que tiene el resto y el ideal que yo tengo sobre mí mismo son distintos. Entonces, dependiendo de cómo yo me valoro en torno a eso, de qué tan cerca o tan lejos estoy, también eso va a depender cómo está mi autoestima. Oye, perfecto. Y mira, relacionado con el primer punto que tú mencionabas, es decir, las experiencias tempranas, ¿qué relaciones entiendes tú que existe entre el apego y la autoestima? Claro, justo ahí entramos en un punto súper potente, que es difícil tocarlo así como de manera chiquitita, pero primero quiero destacar un poco qué es el apego, ya para la gente que no sabe, el apego es como este vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida, ya generalmente se da entre la madre y el recién nacido, al final eso depende de la teoría por la que nos vayamos. ¿Ya? Sin embargo, también puede ser el vínculo que se crea con la persona encargada del cuidado del bebé. ¿Ya? Y su función es como asegurar el cuidado, que este niño pueda desarrollarse tanto físicamente como psicológicamente, socioemocionalmente, y también la formación de la personalidad. Y ahí entra algo súper importante porque la autoestima es uno al final, uno de los componentes de la personalidad y el establecimiento del apego al final, desde la infancia más temprana, se relaciona principalmente, si lo pensamos, con dos sistemas en particular. Uno, el sistema exploratorio, que sería al final el que yo me sienta lo suficientemente en confianza y seguro para poder conocer mi entorno. Y también este sistema como afiliativo que me muestra que yo sí puedo contactar con la otra persona y que sí puedo generar un vínculo. Entonces, si lo pensamos a nivel de la autoestima, pensando en estas fuentes básicas que yo ya te nombré, estas experiencias tempranas, si yo tengo una madre en donde el apego es malo, en donde ella no me da la seguridad de conocer mi entorno o no me enseña realmente a relacionarme de manera sana con el resto, el autoestima de por sí se ve afectado.
¿Por qué? Porque al final mis experiencias tempranas em, merman al final mi capacidad de generar este sentido de eficacia personal, de respeto hacia mí mismo y de confianza hacia mí mismo. Y ahí quiero destacar algo que mucha gente siempre habla como em, de que falta algo. Sin embargo, también el exceso de algo también es malo. Entonces, por ejemplo, cuando los papás sobreprotegen mucho, eso también hay que tener cuidado porque la sobreprotección también hace que el niño de alguna forma no se sienta capaz para conocer el mundo al final de la forma en que él quiere ser, de ser autónomo, de regularse de su propia forma. Y si esta persona no puede autorregularse, ahí estamos mermando su autoestima emocional. Al final, su capacidad de percibir que es capaz de regular sus propias emociones y de darles cabida en su vida. Oye, absolutamente. En otro estadio de cosas, ¿de qué manera ves tú, digamos, especialmente me imagino vinculado con la clínica, que afectan o eventualmente pueden afectar los eventos traumáticos en la autoestima? Yo creo que, bueno, como habíamos hablado también en las entrevistas anteriores, todo esto depende. Yo creo que todo evento traumático tiene la capacidad de afectar a la autoestima, pero no sé si específicamente todos afectan a la autoestima, ya, porque esto al final también depende de la profundidad, o sea, al final la profundidad de este trauma va a depender de cómo afecta nuestra autoestima, la intensidad del trauma. También cuánto tiempo ha pasado entre que sucedió el evento traumático y cuando yo me di la opción de sanar. Eso también influye. Ya, también ahí también hay que considerar que, por ejemplo, si tomamos la autoestima física, que al final es esta percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos cuidamos corporalmente, em, yo, por ejemplo, por tener un trauma a nivel físico, puedo despreciar mi cuerpo, se pueden producir trastornos como la anorexia, pueden haber también conductas autolesivas que también tienen que ver con esta autoestima físico. Sin embargo, también pueden haber no sé, por ejemplo, efecto a nivel de autoestima social. El autoestima social al final se puede ver afectada por muchos sentimientos de culpa, muchos sentimientos de vergüenza, ansiedad social, ya todo esto de que mucha gente habla de, suelen hablar de que son introvertidos, pero en verdad es esta vergüenza de que no quieren ser rechazados por el resto, ya. Em, También incluso nos podemos ir como al otro extremo, que es esto de exponernos a situaciones riesgosas, o estas personas que siempre perdonan todo por miedo a ser abandonados, un poco este no saber poner límites, ¿ya? También hay consecuencias a nivel de merecimiento, ¿no? Yo creo que no merezco respeto, yo creo que no merezco amor, entonces yo tengo ahí conductas autosaboteadoras que confirman mi creencia, ya puede haber intentos de suicidio también al final cuando se impacta la autoestima. Em, pero al final, si pensamos en que la autoestima es la base en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el resto, los traumas son en esencia relacionales, ¿ya? Entonces, obviamente afecta directamente a la autoestima. Sin embargo, yo creo que algo que va a afectar mucho es el timing del trauma. Si el trauma es en la infancia, se va a ver afectado mayormente el desarrollo de la autoestima, porque la autoestima ahí empezó a desarrollarse. ¿Ya? Al final termina siendo una de las fuentes de la autoestima, esta experiencia temprana, este trauma. En cambio, si yo ya en la adultez soy una persona que siempre ha trabajado en la autoestima, que tuvo buenas fuentes de autoestima, que generalmente ha tenido una cierta estabilidad en esto, probablemente el trauma no me afecte tanto este sentido de mí mismo y en cómo yo me percibo a mí mismo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo más trabajado, ¿ya? Entonces, eso también es importante considerar, ¿ya? Pero obviamente siempre tenemos que considerar que eh, además de este timing, siempre el trauma va a afectar dependiendo si la persona es consciente de su autoestima, si es que realmente lo ha trabajado o no. O sea, yo también puedo ser una adulta que al final viene un trauma ahora y como yo nunca he trabajado mi autoestima se ve muy afectado. Eso. Ok, de acuerdo. Mira, te quería preguntar por una suerte de tensión paradojal y más o Ujú. menos a tu juicio, ¿qué es lo que podría explicar que algunas personas que tienen, por ejemplo, una experiencia basal complicada, pobre, y experiencia al mismo tiempo compleja, puedan mantener, sostener
sí, una mejor autoestima que otras personas que, por ejemplo, nosotros estimaríamos quizás desde afuera que han tenido una mejor vida y experiencias quizás no tan complicadas. Ya, yo no creo que esa afirmación sea del todo cierto. Ya, yo creo que hay múltiples variables que obviamente influyen en uno u otro resultado. Yo creo que obviamente si hay personas que tal vez no han pasado por tantas eh, experiencias traumáticas, pongámosle, que sí tienen un buen autoestima, ¿ya? Sin embargo, yo creo que algo que sí puedo afirmar es que las experiencias complejas que son miradas y aceptadas y que con el tiempo se trabajaron, que fueron sanadas, estas sí influyen a tener un mayor autoestima. ¿Por qué? Y acá está lo entretenido, que siempre se habla de las 6A en esto de lo que es la autoestima, que son como un poco la escalerita, los escalones que uno tiene que subir para llegar a este autoestima más o menos bien conformado. Y para esto tiene que estar el autoconocimiento, ya todo lo que es también la autocomprensión, el autoconcepto, ya la autocompasión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno decide mirar una herida, cuando uno decide trabajar esos momentos malos, porque al final haber vivido cosas complejas no sirve de nada si es que no los trabajamos y nos sacamos al final un don de ese dolor. No sirve de nada porque al final estamos evitando solamente. En cambio, cuando yo me doy esa posibilidad de entender que hay un para qué, que hay una razón de ser por la que viví esto, yo me adentro en mi mundo interior para volver a salir a flote y ahí miro con amor cada parte de mí mismo y acepto todo. Entonces, em, de alguna forma eso me produce conocerme mejor, aceptarme mejor y con ello también, de alguna forma, acercarme más al tipo de persona que quiero ser. Y con ello también valorar y entender que merezco cosas, pero para eso también tengo que trabajar en las cosas que creo merecer, que ahí ya no iríamos más a la autoestima. Pero a mí lo que me choca un poco de esta pregunta en particular es que em, no sé si para mí existen experiencias menos o más complejas. Creo que el dolor nunca es bueno compararlo entre nadie, ni siquiera entre los mismos dolores de una misma persona. Em, Creo que el dolor es súper subjetivo, ¿ya? Y que es propio de la experiencia de la vida de cada persona. Em, Cada uno se ve marcado en base a sus experiencias de forma significativa. Por ejemplo, a mí, pucha, si ya he vivido muchas cosas malas, tal vez una cosa mala más no me afecte tanto. Pero una persona que es primera cosa mala que le pasa, sí le puede afectar importantemente. Incluso a mí me pasa mucho con mis pacientes que suelen generalmente decirme, no, pero es que, ¿cómo me voy a quejar? O sea, ¿cómo voy a decir que lo estoy pasando mal si hay gente que se está muriendo de hambre en África? Y digo, pero ¿por qué te comparáis con la gente que se está muriendo de hambre en África? Y, y ahí siempre les pongo el ejemplo. ¿Quién cree que lo estaría pasando peor? Em, ¿Una persona que se le murió un pariente o una persona que se le murió su mascota? Y suelen contestarme, bueno, el pariente. Y le digo, ya, pero es que, ¿qué pasa si miramos el contexto? Y esa persona que se le murió el pariente, como yo hablaba en mi caso, pucha, ese pariente te abusó sexualmente. Por lo tanto, a mí, la verdad es que no me afecta en tan grosso modo al final que se haya muerto. En cambio, la mascota era la única persona o al final vínculo cercano que tenía esa persona que se le murió la mascota. Cambié de parecer, pues. Y decir, pucha, la verdad es que lo va a estar pasando mucho peor la persona que se le murió la mascota. Y por eso ahí yo les digo, el dolor es subjetivo, depende, es una experiencia puramente única y individual. Entonces, por eso ahí no me gusta como agarrarme de eso. Pero lo que sí creo yo que el dolor siempre transforma y nos hace, si es que nos dejamos, nos hace llevar a tener un mayor amor propio y un mayor autoestima. Pero si no lo dejamos, si no nos conectamos con ese dolor, el dolor puede funcionar como una forma de rechazarnos y negarnos a nosotros mismos de forma constante. Entonces, un arma de doble filo. Ok, Francisco, y cuéntanos, ¿la autoestima cambia a lo largo de las etapas vitales?
Claro, como ya había mencionado antes, la autoestima es una necesidad básica que debe satisfacerse durante toda la vida. Por lo mismo, esta siempre va evolucionando y cambiando. Sin embargo, no es como las etapas vitales como nosotros lo conocemos. No es que, eh, claro, está esta idea de la escalera que yo te dije, de que al principio partimos con el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro entorno, ¿ya? Después está este autoconcepto que generalmente se crea sobre todo por, incluso desde la guata, de cómo nos hablaban nuestros papás, de que si era niño o niña. Todo esto entra dentro de nuestro autoconcepto, cómo nos hablan nuestras familias, cómo nos tratan, qué cualidades son capaces de ver de nosotros y nosotros nos concebimos de esa forma. Después empieza todo esto cuando ya entramos como a la parte más de entorno social, viene toda esta parte de autoevaluación. ¿Ya? La autoevaluación es al final cómo yo me evalúo en base a cómo me comporto con el resto. Si es que mis conductas son aceptadas o no son aceptadas socialmente. Si es que mis características y los dotes que yo tengo son al final validados por el resto y al resto le gustan. ¿Ya? Y la autoevaluación también hay una autoevaluación interna. A mí me gusta cómo estoy siendo con el resto o no me gusta cómo estoy siendo con el resto. También está esta parte de, bueno, acá que hayamos hablado de autoaceptación. Acepto todas mis partes porque algo que la gente no entiende, que muchas veces muchos dicen como, no, pero es que yo sé que soy mañoso y sé que nunca voy a cambiar. Entonces, filo, como que yo soy así, si me aceptáis así, bacán, y si no, bacán también. Pero ahí también hay un sesgo súper grande, porque la autoaceptación no significa contentarme con lo que soy y con lo que tengo. No significa que no me voy a esforzar por ser mejor o que no voy a, sino que no le voy a hacer crítica todo el tiempo. Si yo sé que hay algo que no me gusta de mí mismo, no voy a estar todo el día hablándome a mí mismo diciendo, oye, qué fea mi nariz, qué fea mi nariz, sino que le voy a decir, ok, ¿cómo puedo hacer para sentirme mejor con mi nariz? Es cambiar la perspectiva, el ángulo desde donde lo miro. Pero eso no significa que yo al final uso como excusa la autoaceptación para validar conductas que no están bien, ¿ya? Luego está el autorrespeto, que el autorrespeto se logra después de la autoaceptación porque yo no me puedo respetar a mí mismo y no puedo realmente cambiar hasta que acepto todas mis partes. Parte de respetarse a sí mismo es decir, ok, me respeto y creo ser merecedor y digno de amor, a pesar de tener defectos, como todo el mundo los tiene, a pesar de errar. Algo que nos pasa mucho es como, ok, tu mejor amiga se equivoca y ¿qué es lo primero que le dices a tu mejor amiga? Ya, pero todos nos equivocamos, sabes que está bien, no te preocupes, etcétera. Pero qué es lo primero que te dices a ti mismo cuando te equivocas? Oh, ya la embarraste de nuevo, siempre hiciste todo mal. Y constantemente viene como ese autosabotaje, ese autojuicio. Bueno, pero es que entonces no te estás respetando. Y el autorrespeto también tiene que ver con esta capacidad de establecer límites. Si yo no soy capaz de decirle a alguien, oye, perdón, hoy día no te puedo ayudar porque estoy mal, me siento mal, entonces no me estoy respetando a mí mismo, no estoy respetando mi corporalidad y lo que también mi cuerpo me quiere decir. Cuando yo también digo, ¿sabéis qué? Por ejemplo, tengo ganas de llorar y digo, no, no puedo llorar, no puedo llorar, no puedo llorar. Tampoco estoy respetando mis emociones, porque hay algo me está diciendo mi emoción que hay algo que tengo que gastar, hay algo que tengo que votar. Entonces, al final va cambiando a través de las etapas vitales, obvio, porque nosotros vamos creciendo y cada vez vamos aprendiendo más cosas, teniendo mayores creencias, teniendo otras relaciones con el mundo y abriendo obviamente todo nuestro mundo interior, así como nuestro mundo exterior, cada vez más se expande. Sin embargo, también la autoestima cambia dependiendo de cómo la trabajamos, dependiendo de los traumas que vivimos, dependiendo de diferentes procesos que estamos viviendo. ¿Ya? O sea, la autoestima va cambiando, puede cambiar por cosas súper chicas, puede cambiar porque alguien me miró mal en la calle, puede cambiar porque perdí a una persona y me di cuenta que al final dependía 100% de esa persona, puede cambiar por muchas razones. Entonces, al final lo que quiero decir es que la autoestima cambia todo el tiempo, no es tan tajante como infancia, preescolar, escolar, ¿se entiende? Perfecto. Oye, Francisca, y vinculado un poco con lo que tú nombrabas de trabajar la autoestima, cuéntanos cómo podríamos mejorar en ese aspecto. Em, ¿Cómo lo he hecho yo por lo menos? Uno, entender la constancia. Es algo que se trabaja todos los días por más de que uno no tenga ganas. Constancia y disciplina. Siempre se trabaja todos los días. em, y para poder hacerlo,
creo que la palabra clave es conciencia. Ser conscientes, tratar de ser conscientes, porque no siempre se puede, de cómo actuamos, de cómo pensamos, de qué cosas creemos de nosotros mismos, del resto, qué sentimos, cómo nos alimentamos. Se nos olvida que la alimentación principal son nuestras relaciones, son los ocios, son los hobbies que tenemos, las personas con las que interactuamos, la información a la que nos exponemos, el ejercicio físico, ¿no? La alimentación secundaria es lo que ponemos en nuestro plato, pero la alimentación primaria es súper clave, ¿ya? Y también ser conscientes de la influencia que los otros y que nuestro pasado tiene en nosotros. Si yo no soy consciente, si yo no acepto todas estas cosas, yo no puedo cambiar algo que rechazo. Eso es lo primero. Y el autoestima siempre para mejorarlo significa un cambio y por lo tanto hay que aceptarlo. Lo otro que creo que sirve mucho es la constante evaluación. Preguntarme, ok, ¿qué tanto me conozco? ¿Qué tanto creo que me conozco? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cómo puedo trabajarlos? ¿Cuál fue mi momento favorito de la niñez? ¿Cómo considero que son mis relaciones con mis papás, con mis compañeros, en mi trabajo? ¿Cómo me considero inteligente? ¿Me considero una persona empática? Todas estas cositas, todas estas preguntas, y ir evaluando de repente. em, ¿Qué emoción es la que evito más? Evito mucho la rabia, evito mucho la pena. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá esto? Esta autoevaluación, el decir tal vez, sirve mucho el autoevaluarse antes de actuar impulsivamente. Por ejemplo, alguien dijo algo que me molestó mucho y decir, ok, ¿me está molestando porque lo que esa persona dijo está mal o porque hay algo en mí que resuena con eso? Hay algo en mí que yo estoy rechazando y por lo tanto rechazo al resto. Eso también es súper importante. Em, lo otro que creo que hay que aplicar todos los días es dedicar siempre por lo menos 5 minutos de autocuidado. Sea que te hiciste una tina, una meditación en la mañana, hacer ejercicio, llamar a tu persona vitamina que te pone siempre de buen humor 5 minutos para contarle de tu día, em, establecer horas adecuadas para dormir, lo que sea. Ver tu serie favorita, reírte con tu mamá, lo que sea, estar con tu mascota, ¿ya? Siempre, siempre es autocuidado. Y lo último, que vivimos en una sociedad que es reactiva. Nos preocupamos constantemente de reaccionar, reaccionar, like y acá y allá. Es solo reaccionar. Y nos olvidamos de ser proactivos. El autoestima solamente se genera si somos proactivos, si nos preocupamos de cambiar cómo nos queremos relacionar con el resto y cómo nos queremos relacionar con nosotros mismos. Si yo no soy proactivo, si yo no trabajo en eso todos los días, no se logra. Eso, esos serían mis tips. Ok, muy bien. Oye, finalmente, y vinculado naturalmente con el tema de la autoestima, ¿bajo qué circunstancias tú recomendarías asistir a acudir a un especialista? Em, a ver, yo recomendaría cada vez que uno siente que no cuenta con las herramientas o con la compañía necesaria para poder trabajar la autoestima. Ya muchas veces pasa que a mí me llegan pacientes y me dicen es que quiero trabajar mi autoestima porque tengo una autoestima muy baja. Y yo tengo que ahí indagar y preguntarle, a ver, pero ¿qué significa para ti la autoestima baja? Porque no es tan así. Y realmente, ¿qué es la autoestima para ti? Porque al final nunca realmente se lo han enseñado. Entonces tampoco, si no te han enseñado realmente lo que es la autoestima y no te han enseñado a trabajarla, probablemente vas a sentir que no tienes autoestima, ¿ya? O sea, eso es lo primero, ¿ya? Em, Sin embargo, yo creo que así específicamente es súper bueno ir a un especialista cuando constantemente te relacionas con personas tóxicas y no logras salir de ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las relaciones con el resto habla mucho de la relación que tienes contigo mismo, ¿ya? Lo otro, el no poder salir del círculo vicioso. O sea, por ejemplo, que quieres salir del cigarro y no puedes salir del cigarro, quieres salir de conducta autodestructiva y no puedes salir. Hay diferentes tipos de adicciones, ¿ya? También cuando uno tiene creencias limitantes que no te permitan llegar a la abundancia y realmente mostrar tus dones al mundo. Creo que eso es un tema muy de autoestima. El no ser capaz de establecer límites sanos, que siempre hay que estar dispuesto para el otro, que nunca se puede poner primero a él como prioridad. Esto también es súper importante. Y lo otro también cuando te tratas con desprecio, tanto a nivel de lenguaje interno, ya como a través de acciones autodestructivas. Sin embargo, yo siempre creo
que es importante acudir a un especialista cuando sentimos que las cosas nos calzan dentro de uno. Ya cuando uno siente que hay algo que no calza, hay algo que me falta. ¿Por qué? Porque todos siempre tenemos algo que trabajar y reforzar. Y la autoestima se trabaja todos los días y hay que ser consciente de esta parte. Hay que ser consciente que algo que se trabaja todos los días. Y cuando uno de repente se siente un poco perdido y dice, es que algo que no me calza en mí, me siento vacío, siento que a pesar de todo lo que hago, nada me llena. Bueno, pero es que nada puede nacer por otro si no nace por ti mismo. Hay una ausencia interna. Si tú no estás conectado contigo mismo, a pesar de que estés muy conectado con el resto, esa desconexión va a ser la única sensación que vas a tener. Entonces yo creo que si sientes esa desconexión, si sientes que hay algo que no te está calzando, hay algo que no te está permitiendo avanzar y ser abundante y ser tú misma, bueno, es que ahí es el trabajo de la autoestima. Oye, Francisca, muchas gracias. Te quiero agradecer este espacio y que te dé el tiempo de estar con nosotros nuevamente para conversar sobre este tema que me parece que es bien interesante y bien importante. De alguna manera siempre se ven temas vinculados con la autoestima. Todos lo tenemos de alguna u otra forma. Así Uy, yo que creo que todo en su base tiene la autoestima, la verdad. sí, sí, porque todos Todo. naturalmente estamos vinculados en el espacio relacional y nos cuestionamos qué somos, lo que somos para nosotros, para el resto, en fin, pues siempre hay espacios de incerteza, ansiedad, inseguridad, que es parte natural de la vida, por lo tanto este es un tema absolutamente contingente, yo creo que para cualquiera. Entonces te quiero agradecer el espacio, la preparación y que tengas esta disposición para conversar con nosotros y espero ojalá nuevamente poder contar contigo en otro tipo de conversación vinculada u Feliz. otra. Como yo siempre te había mencionado, encuentro que la psicoeducación es algo Mm. súper importante para acercar a la gente todos estos temas. Así que cuando quieras. Vale, un abrazo, hasta otra. Eso, que estés bien. Chao. Chao.